친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자골 깨니까 예수가 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리. Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra del Señor, para cantar sus alabanzas, para avanzar conforme a lo que Él nos permite, para estar dentro de su voluntad. Porque nosotros realmente podemos avanzar con Él, ¿no? Cuando Él está por delante, Él pelea, Él lucha las batallas y nosotros estamos detrás. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 500. Himno 500 del himnario antiguo. En presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le verá. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor.
cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien hizo nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Realmente podremos ver el rostro del Señor, ¿no? Así como un hijo puede ver el rostro de su padre, solamente por ser hijo, ¿no? Así también Dios nos llama para la batalla, para poder avanzar. Como la anterior vez compartía Pastor, ¿no? En el día miércoles, como Jonatán avanzaba, ¿no? Trepado hacia el peñasco, en un peñasco agudo, y buscando al que portaba las armas, ¿no? Así nosotros vamos detrás, ¿no? Como Jonatán iba por delante y ese encargado de armas luchaba, ¿no? Contra los enemigos. Así millares caían. Solamente Dios en ese momento actuó con 2 personas nada más, con el siervo y con aquel que escucha, ¿no? Al siervo. Por eso es muy necesario el escuchar la palabra mediante los siervos, conectar, porque ellos están cerca, ellos buscan a Dios constantemente y nosotros seguir su mismo rumbo, su mismo camino. Donde ellos pisan, nosotros también. Sí. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 222. Himno 222. Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí.
maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Sus maravillas son grandes. Su misericordia, su amor por nosotros, su paz. Solamente si nos conectamos con Él podemos recibir. Solamente estando cerca de Él. Así podemos ver cómo Dios también puede trabajar. Realmente es muy necesario estar cerca de los siervos, ¿no? Y escuchar lo que Dios también tiene para nosotros. Así también, ¿no? Saludamos a los hermanos que nos escuchan por las diferentes redes sociales, que realmente tenemos esa gracia, ese tiempo, ¿no? Yo en mi corazón también pedía que el Evangelio se pueda transmitir a muchos lugares y aprovechar, ¿no? Los sitios para poder escuchar de las redes sociales. También tenemos el canal, ¿no? Por Cristo TV, que se puede ver los días martes, sábados. Realmente debemos aprovechar, escuchar y también permitir que otras personas puedan escuchar y recibir esta palabra tan hermosa, tan preciosa, la cual nos da la paz. Sí. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 144. Himno 144. Gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud, y de niños habló. Deja
Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Dejad que los niños vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Muchos debemos ser, ¿no? Y aceptar esta palabra, ser como niños, escuchar ciegamente la palabra del Señor, dejarnos guiar solamente por Él. En la reunión de la célula, ¿no? Hablaban, ¿no? El Satanás está como un león rugiente, buscando y acechando a su presa. El león quiere atrapar, quiere a los seres más débiles, ¿no? A los pequeños, a los más débiles, a los enfermos. Cuando él ruge, toda la manada se espanta y ellos quedan detrás. Entonces es cuando ese león ataca. Entonces así de la misma manera Satanás, ¿no? Cuando uno recién recibe la salvación, cuando está en aflicción, cuando está en dificultad, cuando cree que su problema es suyo, entonces ahí Satanás quiere atacar. Pero es el momento donde más debemos buscar la palabra, más debemos confiar en que Él va a trabajar, ¿no? En que Él va a hacer. Solamente si nos sujetamos de la palabra, Él va a pelear las batallas, Él va a avanzar por nosotros, Él va a luchar. Solamente siguiendo esta palabra podemos ser rescatados y salvados, ¿no? Sí, seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 143. Himno 143, bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, son sostén y guía, qué bellas son, qué
bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, qué bellas son. Realmente su palabra es tan hermosa que nos da la certeza, ¿no?, de que Él ha muerto por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre por nosotros, por nuestros pecados, para limpiarnos, lavarnos y volvernos más blancos que la nieve incluso, ¿no? Sí, la palabra del Señor es tan hermosa para nuestras vidas, solo debemos escuchar nomás. Ante el mundo, ¿no?, debemos ser sordos, ciegos, mudos, pero ante Dios todo el corazón, copiar ese corazón, y así podemos también transmitir el corazón hacia otros. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 460. Himno 460. Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud para
paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Hasta aquí con la alabanza. Muy buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo están esta mañana? Gracias a Dios, vamos a tener el servicio dominical. Vamos a escuchar la palabra. ¿Hay testimonio, hermanos? Amén. No, amén. Queremos dar la bienvenida y saludar a los hermanos que están participando a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Mandamos fuertes abrazos a distancia y esperamos que en algún momento que ellos también visiten aquí en la iglesia y escuchar sus testimonios. Y también saludamos a los hermanos que están en las redes sociales, en el Facebook, invitarles aquí a la iglesia y juntos tener la comunión y compartir y escuchar la palabra. Entonces esta mañana, hermanos, voy a invitar al diácono René Calle, quien va a orar por el servicio dominical. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos. Oremos al Señor.
Dios Padre, Señor, le agradecemos porque nos regala un día más de vida, lleno de gracia y misericordia. Y esta misericordia se extiende a todo el mundo, a toda la humanidad, Señor. En este tiempo en donde su santo evangelio se está anunciando hasta los confines de la tierra, Señor. Una vez más podamos escuchar, Señor, su palabra, y también los oyentes puedan participar para retener en sus corazones este mensaje grande y glorioso, Señor. Que nada ni nadie pueda arrebatar este mensaje de sus corazones, porque sabemos bien que este es el último tiempo, Señor. Este es el tiempo de la preparación de las personas de la humanidad, para que sus almas puedan ser redimidas, rescatadas, puedan ser salvas a causa del pecado que asedia, que inunda, que engaña, a causa del pecado que enceguece el entendimiento, a causa del pecado que aparta de Dios la gracia, la misericordia. Por favor, Dios, en este tiempo así haga, Señor. Y también oramos porque llega un aniversario, el bicentenario de la República de Bolivia, y así en gran manera se pueda anunciar este mensaje, Padre. Están haciendo los preparativos, también se están preparando los corazones para que así fluya su palabra y su palabra sea glorificada, Señor. Así encomendamos en este día la iglesia, su siervo y su palabra, Señor, orando, dando gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, quien desea glorificar, testificar, compartir, adelante, hermano. Buenos días, hermanos, nuevamente, ¿no? Sí, quería compartir el versículo Gálatas 2:20, ¿no? La palabra de Dios dice así, ¿no? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hace 3 años, ¿no? Cuando se fue a la cárcel, yo podía participar, ¿no? Para ir con los seminaristas, con evangelistas para ir a las cárceles. Íbamos a San Pedro, a Chonchocoro, hasta San Pedro, ¿no? de Oruro, Calauma, diferentes lugares. Yo en ese tiempo, mi corazón muy alto estaba. Yo estoy yendo, decía, yo estoy avanzando, ¿no? Pero por tener mi corazón así, Dios realmente me humilló, ¿no? Justo como era tiempo de COVID, llegó el COVID, ¿no? A mi familia. Mi corazón, porque yo estoy yendo, así peores cosas pasan. ¿Cómo así puede pasar? Más bien Dios debería protegerme de mi corazón. Pero en realidad, viendo más allá, es esta palabra la que dice, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo primero tenía que aceptar, ¿no? Yo no sirvo. Yo no puedo, por mi fuerza, ¿no? Avanzar. Yo no puedo hacer nada. Yo soy un inútil. Realmente me falta mucho para aprender. Me falta mucho conectar el corazón. Yo siempre he sido bien callado. Siempre los demás siempre hablaban antes que yo. Muy difícil ha sido para mí el abrir mi corazón hasta ahora, ¿no? Por eso también cuando me exhortan o me dan alguna palabra, yo a veces quiero llorar así, dentro de mi corazón, porque la misma palabra, ¿no? Yo no sabía esto, yo no podía, yo no entendía de esta manera. Escuchando al siervo, ¿no? La anterior vez predicaba acerca de Jonatán y su maestre de armas, creo, ¿no? Jonatán era sombra, ¿no? de Jesucristo,
y su maestre de armas era el que iba detrás de él batallando, ¿no? Jonatán se subía a la peña, ¿no? Una peña aguda, y él solamente sus pies, sus manos, así podía avanzar. Y el maestre de armas detrás, ¿no? Con las armas, como decir, batallando, así él podía luchar. Solamente con 2 personas podía avanzar Dios, así trabajaba. Ya sea con muchos o con pocos, Dios trabajará, decía. Entonces, a veces a uno le llega ese corazón, conmigo está trabajando, conmigo está haciendo Dios así. Pero no es así. Sino es que Dios va por delante. Dios es el que avanza. Yo en mi vida estaría ahorita perdido, muerto, realmente. Yo no estaría aquí respirando, ni cuerdo, ¿no? Solamente Dios tuvo misericordia de mi vida para estar aquí, para poder alabar, para poder ir a las cárceles. Yo no soy nada, pero me falta, aunque me falta, Dios también me da todo para poder avanzar. Él va por delante, yo por detrás. Él me da toda esa fuerza para poder avanzar, ¿no? Yo solamente debo seguir. Así también los hermanos, ¿no? ¿Cuánto Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros? ¿Cuánto Dios quiere avanzar? Y muchas veces no queremos. Es difícil. Yo peleaba tanto tiempo con mi corazón. Siempre ha sido esa mi pelea. Alguna cosa pequeña hago, ya me siento grande. Decía, cuando sirva a la iglesia, a veces así voy a hacer. Tenía tanto miedo de mi corazón. Pero Dios realmente, por eso en su palabra dice, Él va por delante, Él pelea mis batallas, Él lucha. Yo no. Yo solamente soy ciego, sordo y mudo. Él debe de guiarme para poder avanzar, ¿no? Así también en mi familia. Yo decía, ¿cómo voy a ser de padre? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo voy a ser como esposo? Tenía tanto miedo. Yo solamente lo que he recibido de mis padres, eso tal vez podía transmitir. Pero realmente Dios cambió mi forma de ver, mi forma de ser. Yo veo cómo Él está trabajando con mi esposa, con mi hijo. Es travieso, ¿no? Pero es el mejor hijo, la mejor esposa del mundo. Dios me ha permitido la mejor familia para poder avanzar. Y también a todos, ¿no? Nos quiere dar todo lo mejor. Porque como dice, ¿no? Siendo nosotros malvados, damos lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios quiere darnos a nosotros? De todo su amor, de todo en sí. Él está rebalsando de amor, está rebalsando de alegría, felicidad. Si nosotros tenemos alguna necesidad, alguna dificultad, enfermedad, Él rebalsa para nosotros y nos quiere dar y nos quiere entregar. Solamente debemos aceptar primero nuestra condición, ¿no? Nosotros ya estamos muertos y solamente Él nos puede guiar. Por eso dice, ¿no? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, hasta aquí con... Sí, muchas gracias. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Realmente quiero dar gracias a Dios también este tiempo, ¿no? Ya bastante tiempo estaba como postrada en mi asiento. No quería salir porque no quiero ser quizás señalada cómo estoy viviendo, ¿no? Pero continuamente Dios habla a mi corazón, ¿no? Para descubrir también. De primero quisiéramos compartir el libro de Proverbios 15. Voy a dar lectura. Dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete
continuo. El 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Realmente también nos recordando la palabra de la anterior prédica. Yo, como no quería seguir, ¿no?, los pasos como Jonatán escalaba, no quiero poner a ese mismo lugar mi mano donde Jesús pone, ¿no? Yo quiero hacer mi propia meta muchas veces, olvidando que Jesús ha hecho tantas cosas por mí sin merecerlo. Ayer también reflexionaba un poco, ¿no?, acerca, viendo la pasión de Cristo. Nuevamente mi corazón podía tener alegría porque Dios había muerto, había pagado todas mis maldades, mis enfermedades, mis situaciones, todo. Porque yo tenía que estar ahí, ¿no? Yo tenía que ser esa persona arrastrada, esa persona escupida, coronada con espinas. Realmente yo tenía que presentar una sangre delante de Jehová para ser limpia. Realmente, si dice, no, la palabra, que sin derramamiento de sangre no hay salvación, no hay justificación. Yo tenía que presentar una ofrenda, pero antes de que yo naciera, Jehová había cargado, ¿no?, en Jesús mis enfermedades, mis rebeliones, mis iniquidades, mi pecado. No dice unos cuantos, todo en realidad. Realmente con esta palabra podía ver también, ¿no?, leyendo esta mañana, todos los días del afligido, dice, son difíciles. Realmente si yo vuelvo a mi ser, voy a encontrar dificultad nada más. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo te limpié una vez y para siempre. Haga lo que yo haga, Dios no me va a quitar la salvación. Está establecido para siempre. ¿Y por qué yo vivo con mi pensamiento? Porque tengo dificultad, porque tengo flaquezas, tengo bajezas en mi corazón, en mi espíritu. Quiero ignorar esa gran misericordia, lo que Dios ha hecho. Yo así tenga que dar un paso atrás, Dios siempre ya me ha dado la salvación hasta mi muerte. ¿Qué me queda? Avanzar nada más, avanzar. Porque dice el 16, dice, mejor es poco con el temor de Jehová. No necesito tanto, si Dios quiere me va a dar mucho más. Y si tengo lo poco, pero es mucho mejor estar con Él. Lo primero debo ver que Jesús está conmigo todos los días. En las buenas, en las malas, Él está pendiente de mí. La última parte del 16 dice que el gran tesoro donde hay turbación. Dios sabe exactamente lo que me va a dar, porque yo teniendo excesivamente por mi esfuerzo, puedo apartarme de Dios. Y Él quiere cuidar mi espíritu y Él quiere encaminar mi vida. Realmente, con esta palabra yo podía ver, ¿no?, que Jesús, aunque me dé poco o mucho, Él me ha salvado para siempre. Yo, aunque yo quisiera rehusar, la palabra está establecida. Yo no voy a poder hacer nada contra Él. Él es mi Padre y Él es mi Salvador. Yo debo vivir agradecida. Realmente pido la misericordia de Dios cada día, pero en este último tiempo también me está enseñando, ¿no?, a poder enfocarme en la palabra y a poder salir también a través de su palabra cualquier dificultad que se me presenta. Eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias a los hermanos por los testimonios. Y bueno, quiero una vez más pedir a todos los hermanos presentes, por favor, poder ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Y también aquí delante tenemos 3 asientos disponibles en la parte derecha, ¿no? Hay 3 asientos disponibles. Los hermanos quedan cordialmente invitados, ¿sí?, a ocupar estos asientos. Y si entre los hermanos tienen dificultad tal vez en poner en modo silencio, alrededor están los hermanos de recepción quienes les van a apoyar. Ahora, hermanos, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza, ¿sí? Y nos van a interpretar 2 alabanzas en el Monte Calvario y un medley de canciones. Y también, hermanos, este tiempo Dios nos ha permitido los seminarios por área.
Ahora estamos pasando el tiempo de seminarios por hogar. ¿Están realizando, hermanos? ¿Todavía? ¿Están preparando? Amén, sí, preparen, sí, con el corazón de Dios. Dios va a permitir que toda su familia reciba el Evangelio. Amén. Está bien. También hay una noticia, ¿no? Que hay campamento, ¿cierto? De casados, casadas, con camping, ¿sí? Camping especial para los matrimonios. Así que inscríbanse. En la parte de atrás están, ¿no?, los encargados de recepción y oficinas, ¿sí, hermanos? Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Adelante, por favor. Hola, sí. Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos solo 3, pero los demás integrantes de corazón están con nosotros. Por situaciones de trabajo también no han podido llegar. Pero aquí estamos para alabar a nuestro Creador. En el Monte Calvario. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz,
me dará. Me dará. Un día más en las manos del Señor, un día más en las manos del Señor, un día más en las manos del Señor, un día más en las manos del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, seguiré en las manos del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, seguiré en las manos del Señor. La tristeza puede llegar hasta el anochecer. Viene al amanecer, mas la alegría viene al amanecer. Quiero despertar cantando, quiero despertar orando, quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Los que decidieron seguir a Cristo, cantamos ahora. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una más. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo. Viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey.
Muchas gracias al grupo Canto de Esperanza. Una vez más vamos a dar por favor fuertes aplausos. Ahora se viene la presentación del coro Nueva Alegría y de verdad por la gracia de Dios tenemos, ¿no?, el tiempo de las presentaciones. Escuchando las canciones, nuestro corazón también, ¿cierto?, se pone muy contento y muy feliz. Amén. Entonces, después de la presentación del coro Alegría, vamos a tener la parte más importante, que es la palabra. Amén, hermanos. Espero que todos los hermanos abran su corazón, ¿sí? Esta mañana Dios va a trabajar fuertemente en nuestras vidas. A través de su siervo va a llegar la esperanza al corazón, ¿sí, hermanos? Entonces, también invitamos, ¿no?, a los hermanos a que inviten, ¿sí?, a sus familiares que participen aquí de los servicios dominicales. Todos los días domingo, después del culto principal, tenemos un salón muy especial para nuestros invitados que lo llamamos el aula del evangelio. Entonces, si entre los hermanos conocen a los nuevos, pueden invitar. Amén. Entonces, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 91 y el himno número 122. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Toda mi
alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabó a Jesucristo, fuente de agua viva. Loaré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. Dios nos permitió escuchar las presentaciones. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la palabra. Amén. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Escucharon bien, ¿no? Sí, cada día, ¿no? Está mejorando. Parece que se cayó el Espíritu Santo, ¿no? Sí, cada día, sí, sorprendimos, ¿no? Sí, diferentes maneras, sí, cómo Dios da sabiduría. Si usted también desea, ¿no? Sí, integrar de coro, todo, ¿no? ¿Desean? Sí, pueden, aquí estamos convocando también. Hay casting, sí, cada uno probando, si ahí, ¿no? Canta bien por el Espíritu de Dios, si ahí integra, ¿no? Puede alabar. Todos pueden inscribirse, hermanos. Esta mañana, ya primero vamos a ver Segundo de Reyes. Esta mañana vamos a leer el libro de Segundo de Reyes, capítulo 7. El libro de Segundo de Reyes, encontraron, ¿no? Desde el versículo 1 hasta 10, ¿no? Hasta 10 voy a leer, hermanos. El libro Segundo de Reyes, capítulo 7, voy a leer desde el versículo 1. Dijo entonces Eliseo, ¿sí? ¿Ya todos se encontraron? Si algunos están buscando. Tal vez no puede encontrar rápido aquí adelante, ¿no? Pueden ver, está proyectándose, los tab más rápido busca siempre. Por eso cuando no puede encontrar de la Biblia, pueden ver adelante, puede ver. Ya dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos?
Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese truendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados. Y el campamento intacto, hasta el versículo ya 10 hemos leído. ¿Ustedes también leyeron? Cada vez nosotros también escuchamos la prédica del siervo pastor. Entonces, para mí, normal, leyendo. No me siento nada, pero pastor, bien emocionado era. Si no se puede entender, dice, ¿por qué Dios me ama? ¿Por qué Dios me bendice? ¿Por qué Dios así, dentro de la Biblia, ha puesto, era un tesoro grande? Pero yo también muchas veces leyendo, escuchando, para mí, es normal, ¿cierto? ¿No? La Biblia es normal. Luego de vez en cuando duermo, si leyendo, duermo. Que para mí no me siento nada, solo leo. Pero ¿por qué en el corazón de siervo leyendo la Biblia tanto emociona? Luego ahí Dios traerá mucho amor, muchas bendiciones. Entonces de vez en cuando yo pienso, creo que pastor, para que escuche nosotros bien, ¿no? Tal vez así, poco más exagerando, tal vez habla. Así yo también pensé. No sé si usted también así pensará. Pero pastor, casi 60 años, así, cada vez compartiendo, así puede compartir. No es de Dios difícil, hermanos. Mintiendo, ¿verdad? No, tal vez hay profesional de mentira, tal vez hay. Mentir también no es fácil, hermanos. Entonces ahí leyendo, escuchando la palabra del siervo, Dios usa grandemente, dando primeramente el corazón de Dios. Ese segundo de Reyes capítulo 7, ¿y quién no sabemos, hermanos? ¿Quién no hemos escuchado? Sí, aquí Dios usó 4 leprosos. Entonces leyendo 4 leprosos, algunas personas, sí, aquí sale diferentes actores mirando películas, mirando novela también, diferentes actores. Cada actor tiene su carácter, también tiene su papel. Leyendo la Biblia también esta mañana tiene actores, diferentes actores, ¿verdad? ¿No? Sí, personas. Leyendo algunos coincide, ¿no? ¿Cómo coincide? Puede ser. Coincide, ¿no? A esta persona, yo. Entonces esta mañana escuchando, leyendo la Biblia, algunos consideran, yo soy
¿por qué mi persona dentro de Segundo Reyes capítulo 7 estoy? Y luego ya se sorprende. Porque yo estoy porque dentro de la Biblia. Algunos coinciden, ¿no? Considera, soy 4 leprosos. También algunos también consideran, soy como un príncipe que apoya, ¿sí?, al rey, ¿verdad? ¿No? Aquí versículo 2 sale, ¿no? Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Entonces algunos también refleja, yo soy, parece a que es un príncipe. Entonces cada uno leyendo aquí, los hermanos escuchando misma palabra, pero la palabra de Dios trabaja de diferente manera, no es igual, diferente. Como hablamos algunos leyendo, refleja, ¿verdad? ¿No? Porque mi persona estoy, ¿quién soy yo en ese capítulo 7? Yo soy uno de 4 leprosos, yo soy segundo leproso, yo soy tercero. O algunos, yo soy ese príncipe. Algunos, yo soy rey en Israel, dentro de Samaria está bien cerrado. Yo soy un ministro o un jefe delegado de dentro de Samaria está cerrado. Cada persona ya diferentes. Pero esta mañana leyendo ese libro, Dios a quién trabajó, a quién usó? 4 leprosos era. Eso más importante era. Entre muchos actores, diferentes personas como el príncipe, también el rey de Israel, ministros cerca del rey de Israel, los jefes, alcaldías, profesionales, inteligentes, guapos, bien educados. También hay mucha gente, ¿verdad? ¿No? Dentro de Samaria. Hasta los sirios, soldados de Siria. Pero hay justo, ¿quién utilizó Dios? 4 leprosos. ¿Qué le parece? Usted entre todas las personas actores, ¿a quién parece usted? ¿A quién parece usted? Soy pastor, soy un príncipe. Un príncipe, porque el rey de Israel me cree mucho. Era. A mí quiere mucho. Soy un príncipe, héroe. Aunque no soy ministro tanto importante, pero por lo menos soy doctor. En la ciudad de Samaria soy doctor, médicos. O soy profesor, o soy poco importante, ¿sí? O no soy importante común, normal, como un marido de una esposa o 5 hijos, nada más. O solamente soy un dueño de un puesto, ¿sí? 2 metros por un puesto, ahí soy dueño. Ya cada uno tiene sus actores. Pero esta mañana queremos hablar, ¿no? Sí, de sobre 4 leprosos. Tal vez usted leyendo, escuchando, si parecido, soy 4 leprosos, ¿está ahí? Me parece 4 leprosos. Levante la mano. Alguien así levanta. Medio, la mitad leproso, otro mitad y príncipe. Tal. Ya, me parece 4 leprosos está ahí. A usted, ¿verdad? 4 leprosos, Entonces usted no debería estar ahí. Leproso, ¿dónde debería vivir? Sí, debajo de puente ahí. Debajo de puente, la gente tira comida. Luego debajo de puente recibe esa comida. En la cueva, en el monte. Luego, según la ley de Israel, los leprosos no pueden venir a la ciudad, ¿verdad? ¿No? Sí, lejos de la ciudad debe vivir. Lejos de, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego, cuando se acerca de la ciudad de la gente, ¿cómo debe hacer? Tiene que tapar, ¿verdad? ¿No? Su labio, ¿no? Sí, tapando luego. Soy sucio, así. Soy inmundo, así. Soy tan feo, así. Ya tiene que gritar para que no se acerque. Según la ley, era ley. Ya otra vez, escuchando esto, ¿no? Ya, ¿quién parece usted entre ustedes? ¿Quién parece leproso? Levante la mano.
Reducieron mucho, bastante. Sí, sí, ahora sí, ¿verdad? Sí, reducieron. Sí, ya 4 leprosos, se siente 4 leprosos. Si quiere hacer usted papel de 4 leprosos, ¿verdad? ¿No? Aquí tal vez exhorta, menosprecia a ustedes. Usted, hermano, muy orgulloso era, muy orgulloso. Malo es, como digno de recibir maldición. Entonces, ellos aceptan. Porque su corazón muy bajo, ¿no? Por esa situación. Pero esta mañana Dios, ¿por qué usando 4 leprosos? Igual misma manera, sí, nosotros esta mañana me siento como 4 leprosos. Soy digno de recibir, puntando era, tan sucios, qué asqueroso es, muy orgulloso. Luego, si se siente, entonces Dios también va a usar, Dios también va a bendecir. 4 leprosos Dios usó grandemente. ¿Cómo usó grandemente? Entraron al campamento de sirios, luego, ¿qué hicieron? Comieron churrascos, pollo, todo. Después comer, luego no, suficiente, otra meta. Luego plata, oros, se esconde sus tiendas, otras tiendas, ropas. Así Dios bendijo grandemente. No solamente, ¿sí?, dar materiales, no solamente. A través de 4 leprosos salvaron. ¿A quién salvaron? El rey de Israel. Diputados, ministros, inteligentes, guapos, importantes de la ciudad. A través de 4 leprosos salvaron Dios. Esas gran bendiciones. Imagínense, el rey de Israel recibió la salvación a través de ¿quién? A través del leproso, era leproso. Si no leproso, los leprosos no hubiera notificado, no hubiera predicado esa buena noticia. El rey de Israel ha muerto. Entonces, después de recibir la salvación, rey de Israel, la gente, ¿cómo va a tratar 4 leprosos? Vete, sucio y inmundo, así va a ser. Qué cochino, huele feo. Luego va a echar, va a menospreciar. ¿Cómo va a rechazar? Ya Dios usó 4 leprosos esa mañana, ¿no? Eso hemos leído. Si 4 leprosos es la sombra de nosotros, hermanos. Tal vez usted, aunque no considera, no soy el leproso, soy útil. Yo también, guapo, yo puedo hacer. Pero esa mañana, usted escuchando la palabra de Dios, en el lugar de 4 leprosos, ustedes estando ahí, Dios igualito va a trabajar. Dios igualito va a bendecir. No solamente dar, bendecir era materialmente, económicamente, sino también salvar. Muchas personas, aún reyes, aún inteligentes, sabios, pero a través de ustedes Dios quiere salvar. Eso está hablando. Leyendo yo también, no como pastor, de vez en cuando yo también pienso, ¿por qué yo puedo vivir en esa manera? Debería morir mi persona también, como explicamos, ¿no? Era borracho, tomando, solo dedicaba a tomar, disfrutar en el mundo, quería vivir vidas. Debería morir, pero ¿por qué Dios, verdad, no? Usando, bendeciendo, dando ese trabajos y predicar el evangelio. Luego de vez en cuando aquí en el púlpito, parándome, me da mucha vergüenza. ¿Qué voy a hablar? Porque los hermanos deberían aquí estar mejor que yo era. Sí hay más inteligentes, más sabios, más hablan bien que yo. Entonces en ese lugar, ¿quién? Los hermanos. Y predicando, yo escuchando. Varias veces pensando, no hay ninguna condición estar aquí. Única condición, ¿qué es, hermanos? Para aquí estar. Única condición, ¿qué es? Y como ser leproso. Era feo, era más peor, ¿sí? Inútil,
Pero ahí Dios dio su gracia a través de su Hijo Jesucristo. En la Biblia podemos buscar tal vez aquí el libro de Proverbios capítulo 30. El libro de Proverbios capítulo 30, el versículo 21. Ya, ¿todos se encontraron? Ya, todavía no encontraron, aquí adelante siempre, ya aquí, ya los tab rápido encontraron. Ya, el libro de Proverbios capítulo 30, el versículo 21 voy a leer. Ya, por tres cosas se alborota, ¿sí? Perdón, por tres cosas se alborota la tierra, la cuarta ella no puede suplir. Aquí dice, ¿sí? Tres cosas se alborota la tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Y es imposible, no va a suceder, eso jamás va a suceder, pero sucederá, sucede, ve. Lo que no va a suceder, pero eso sucedió. Por eso la gente alborota, dice, alborota a la tierra. Ya vamos a ver primero qué es. 22. Por el siervo cuando reina era. Como un esclavo, ¿cómo puede reinar? ¿Ustedes han visto? No sucede, ¿verdad? ¿No? Pero sucedió. Como un siervo reina. Según su condición no puede reinar, ¿verdad? ¿No? Como hablamos. En ese lugar, ¿quién debería estar? Inteligentes, habla bien. Pero uno muy feo era, feo, demasiado feo, que no tiene condición ni unos para ¿sí? recibir prédica. Aquí iguales, un siervo cuando reina, por eso se alborota la tierra. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Verdad, no? Ya leyendo, más interesante, hermanos, ¿sí? Ya por el necio, cuando se sacia de pan también. Ya necio, ¿cómo vive? Ricamente vive. Come bien. Necio era necio. Necio, ¿cómo debe vivir? Sí, fracasa, pierde. Pero, ¿cómo vive? Se sacia de pan. Ya 23. Por la mujer odiada. ¿Cuándo se? Ay, eso, ¿verdad? Eso es increíble, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Qué dice? Una mujer odiada, pero se casa. No sé qué hombre así, ¿sí? Aceptará. Pero aquí la Biblia leyendo una mujer odiada, tal vez sea fea, ¿no? Pero ¿cómo se casa? ¿Una mujer odiada puede casarse? Sí, normalmente ya no, porque no le gusta, ¿no? El novio, pero ¿cómo se casa? Es increíble. ¿Entendieron? Los hermanos atrás también entendieron. Tal vez yo no soy mujer, tal vez piensa así alguien. Soy varón, nada que ver esa palabra está pensando. Pero aquí una mujer odiada, ¿a quién está hablando? Como leproso, 4 leprosos. Yo. Una mujer odiada, fea. Igual mi vida es, aunque no soy mujer varón. Que no hay condición. No hay ver, no va a ver, ¿sí? ¿Quién me ama? ¿Quién me gusta? Pero aquí esa mujer se casa, dice. Último, y por la sierva, cuando hereda a su señora era. Entonces, como una esclava era. Recibe, ¿qué recibe? Herencia, ¿no? Hereda a su señora. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hereda a su señora? ¿Cómo? ¿Cómo?
perdón, esclava, ¿puede heredar de su señora? No hace. Ya, 4 cosas todo hablando, eso no sucede, ¿verdad? No sucede. Pero en la Biblia sucedió, por eso se alborota. En mi vida también muchas veces, ya eso es imposible. Eso no va a suceder, pero muy raro. Sucede. Cuando estaba en Santa Cruz, recién llegué, había IYF, Fundación IYF. No había personería jurídica, no tenía legalidad. Averigüé. Para trabajar legalmente, recibir apoyo, donaciones de empresas, necesita personería jurídica, porque eso pide. ¿Usted tiene personería jurídica? No, entonces no podemos apoyar, porque necesita justificar. Entonces preguntamos, hermano no sabía cómo saca personería jurídica. Por eso había abogados, pregunté a los abogados saben, ¿no? Sí, ¿cómo saca esa personería jurídica? Entonces los abogados primeramente ¿qué pide? Mis honorarios. Eso me da, yo voy a ayudar. Soy misionero, por favor, no tengo mucho dinero. Si poco nomás cobre, gratis mucho mejor. Así explique. Entonces el abogado pide, ¿cuánto pide? No voy a hablar más. Al escuchar el monto, está bien, gracias Señor, gracias. Sí, ese monto ya no podía pagar, muy alto. Entonces en la iglesia había también hermanos abogados. Pregunté, hermanos, si ahí necesitamos personería jurídica de IYF Fundación. Me dijo, pastor, tiene que pagar, dice. Aquí sin dinero no funciona, dice mi padre. Sin dinero no funciona, no puede funcionar. Usted no sabe, coreano no sabe, dice. Coreano tal vez otra manera, pero aquí no funciona, me dijo. No, ¿cómo no funciona así, sin dinero? No puede hacer. Yo soy hermano, sí, me dijo, es imposible usted que está hablando, en tu país no más funcionará. Aquí Bolivia jamás, me dijo. No, sí o sí va a ayudar Dios. Sí, Dios puede ayudar. Hermano dijo, sin dinero no funciona, casi me dijo. Trae dinero, entonces va a avanzar. Pero en la iglesia no había. ¿Sí? Nosotros preguntamos, intentamos. Luego ese hermano, ¿cómo hablaba? ¿Sí? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? No va a funcionar, así dijo. Pasando 1 año, 2 años, funcionó. Yo mostré personería jurídica IYF Santa Cruz. Papel, gratis. No pagamos, gratis. Porque no contratamos ni un abogado. ¿Quién hicimos? Mirando entre los hermanos, ¿quién puede tomar ese cargo como tipo abogado? Así. Ya tú, desde hoy día abogado. No, pastor, no, dice. No. Ya no es necesario, hermano, solamente escucha. Luego usted, eso averigua, luego informa. No avanza, tiene problema, ven, consultamos. Luego Dios va a guiar. Así nosotros 1 año andamos, sacamos personería jurídica sin pagar. Si pagamos, hermano, no pagamos, hermano, solamente panes, sándwich, Coca-Cola, eso nomás, ¿sí? Hermano, por favor, Dios va a trabajar. Entonces, sándwich, hamburguesa y Coca-Cola, no eso, no mucho. Sacamos. Entonces, en mi vida también el testimonio del siervo también, no debería suceder. Es imposible, pero miles de cosas sucedió era. En mi vida también igualito era, igual que aquí, una mujer odiada, pero tan, se casa era. Es increíble era, cómo esa mujer puede casarse, pero un día, tan, luego así está colgado su boca. Estaba muy feliz,
muy feliz, mucho regalo era, regalo. Luego además al lado de esa mujer, su novio, ¿cómo es? Guapísimo era, guapo, increíble, ¿cómo así? ¿Cómo ese tan guapo es? ¿Ciego es? Parece. ¿Cómo así puede? No puede entender. Muchos me dieron también, me dieron. Andrés no va a casarse. ¿Qué mujer va a agarrar a él? Sí, muchos hablaron. Pero un día mi vida también llegó. ¿Qué llegó? Tan. Llegó. Luego al lado de mí, mis compañeros todos ya se desmayaron. ¿Por qué se desmayaron? No puede suceder esto, dice. No puede. ¿Cómo una hermana tan bonita con Andrés? Así, muchos mis compañeros. Sí, hasta ahí nomás voy a hablar, ¿sí? Porque hay más historia, pero hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Sí, hoy nosotros hemos leído, ¿no? Segundo de Reyes. 4 leprosos eran. En verdad, no puede vivir felizmente. ¿Cómo puede tener oro, platas? Luego, sí, materialmente, todo podía tener. Luego debería ellos odiar, quejar, murmurar. Pero ellos muy feliz era, feliz, agradeciendo. No debe suceder, pero sucedió, ¿sí? A través de ese libro, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 7. Igual, hermanos, en nuestra vida igualito también Dios desea trabajar, como en la vida de 4 leprosos, nosotros. Cuando pueblo de Israel salieron de Egipto, entonces Dios tanto deseaba a través de su siervo Moisés, sacando de Egipto, luego guiando a la tierra de Canaán, ahí que viva felizmente, no falta nada. ¿Cómo está descrito, ¿no? En la Biblia a través de la tierra de Canaán? Canaán, ¿cómo está descrito? Esa tierra que fluye leche y miel, imagínense, era. No está fluyendo el río, ¿qué está fluyendo? Leche y miel, era. Abundante, abundante. Dios esa tierra quiere guiar, a través de un siervo Moisés, varón de Dios, poniéndose, guiándonos. Pero un día, ¿sí? Llegando en el monte Sinaí, Dios llamó a Moisés. En el monte Sinaí, Dios entregó a 2 tablas de mandamientos. ¿Eso recuerda, hermanos? Porque los pueblos de Israel deseaban, Dios, si cualquier cosa dígame, nosotros cumpliremos. Cumpliremos todo, agradaremos. Luego ya nos bendice. Somos pueblo de Dios. Somos bendecidos. Ellos deseaban, ¿qué deseaban? Agradar a Dios. Y cumplir era cumplir. Entonces Dios sabiendo, ellos pueblo de Israel ellos muy duro, era duro de sus cuellos. ¿Qué quiere decir su cuello muy duro? Recto era. Así como asno, no sabe doblar. Así recto. No sabe doblar. No. Dios sabía eso. Por eso ya Dios, a través de la gracia, a través de la gracia, quería guiar. Aún no es guapos, aún feo, pero por la gracia de Dios, quería dar todas las necesidades. Entonces ellos también verán ese amor de Dios, agradecerán. Pero ellos, yendo esa tierra Canaán, ¿sí? Ellos deseaban, ¿qué deseaban? Nosotros podemos cumplir, podemos agradar a Dios, somos pueblo de Dios. Luego ellos querían, ¿sí? Cumplir la ley de Dios. Entonces Dios llamó ahí, Moisés llamó. ¿A dónde llamó? ¿Qué monte se llama? ¿Cómo se llama? Ahí llamó. Entonces cuando subió Moisés al monte Sinaí, ahí Dios apareció, ¿sí? Manifestó. ¿En qué manera era? Con trueno era, con nubes, lleno de nubes. Luego una voz tan grande. Los pueblos de Israel no quieren escuchar, tenían miedo. Hoy día creo que escuchando la voz de Dios va a morir nosotros todos. Temeroso era, ¿sí? Ese ambiente. Ahí llamó Dios a Moisés. ¿Ya puede imaginarse, hermanos?
pero no tiembla nadie esta mañana. ¿Sí? ¿En qué ambiente Dios llamó? Un ambiente muy, ¿sí?, oscuros. También hay trueno, era. Hay como un sonido muy fuerte. Ahí Dios hablaba fuertemente. Ahí subió y Moisés al monte Sinaí. Entonces ahí Dios hablando, ¿verdad? No, ustedes quieren cumplir mis leyes. Entonces usted tanto desea, así, luego ha dado. ¿Qué ha dado? Sí, Dios, los mandamientos, ¿verdad? ¿No? Pero no solamente 10 mandamientos, la mayoría 10 mandamientos sabe, ¿verdad? ¿No? Primer mandamiento, ¿qué es? El libro de Éxodo capítulo 20 sale, era. Primer mandamiento, ¿qué es? No tendrás dioses ajenos. Ya, segundo mandamiento, ¿sí? No te harás imágenes, ¿verdad? ¿No? No te harás imagen, otra imagen, solo Dios. Ya, tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, ¿verdad? ¿No? Ya, cuarto, aquí yo anoté, ¿sí? Ya, cuarto, ¿qué es? Sí, acuérdate del día de reposo, cumplir, recordar. Ya, quinto, honra a tu padre y madre. Ya, sexto, ya recién sale, ¿no? No matarás. Séptimo, no cometerás adulterios. Ya, octavo, no hurtarás. Ya, novenos, no hablará contra tu prójimo falso testimonio. Ya, último, décimo, ya no codiciará. Así 10 mandamientos, ¿sí? Desde el libro de Éxodo capítulo 20, 1, 2, así sale, explica. Luego después de 10 mandamientos hay más, ¿no? Más mandamientos. No tiene que hacer o tiene que hacer. Total, ¿cuántos? 613. Ya, hermano, atrás también, ¿cuántos mandamientos? 613. Pero muchos dicen solo 10 mandamientos, ¿no? Que no han leído la Biblia. Cuando usted leyendo la Biblia, ¿no? Desde Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, aquí todo puro leyes era. Tiene que hacer, ya no tiene que hacer. Aquí sale, por eso 613 mandamientos. Entonces Dios llamó a Moisés, entregó. ¿Qué entregó? Ese 2 tablas de mandamientos. Porque el pueblo de Israel querían cumplir esa manera, agradar a Dios. Pensamos, ellos podemos hacer. Pero Dios también pensó, ¿qué pensó? Ustedes no van a cumplir eso todos. ¿Cómo va a cumplir? No va a cumplir. Por eso, ¿en qué manera Dios estaba guiando al pueblo de Israel? ¿En qué manera está guiando? ¿Cómo explicamos? ¿Olvidaron? Muy rápido olvida, hermanos. Recién hablamos eso. Dios quería guiar por la gracia, sin condición nada. Aún ellos feos contra Dios, pero Dios da que da la gracia. Eso es amor de Dios. ¿Cómo? Si su padre Isaac amó a Esaú. ¿Por qué amó a Esaú? Su padre Isaac le gusta guisado que hace Esaú. Por eso ama. Pero su guisado es muy salado. Isaac va a amar, no va a amar. No va a amar. Porque tiene en la Biblia la condición. ¿Sí? Isaac amó a Esaú. ¿Por qué? Le gusta ese guisado. Pero cuando Rebeca también habla, ¿no? Amó a su hijo menor, Jacob. Luego atrás está escrito, ¿por qué ama? ¿Por qué ama Rebeca a su hijo Jacob? No hay, en la Biblia no está escrito, ¿sí? No hay condición. ¿Qué quiere decir? Solamente amó. ¿Cómo está escrito? Amó.
Entonces Jacob no limpia cuarto bien. Entonces su madre Rebeca le ama. Aunque el 3 platos come, pero su mamá ama. Ya su condición no hay, ¿sí? Aunque bueno, fea no hay. Solo amor era amor. Eso se explica. Dios también igualito era. Como nosotros, haga bien, no haga bien. Entre los hermanos también, algunos guapos, algunos inteligentes, algunos obedecen, pero algunos muy tercos, algunos muy tacaños también. También Dios ama. Eso quiere decir en la Biblia. Dios está guiando por la gracia al pueblo de Israel. Pero los pueblos de Israel querían cumplir, agradar. Ahí pidió. Ni modo era. Dios mandó, Moisés entregó, ¿sí?, los mandamientos. Luego en su mano, Moisés agarrando ese mandamientos, bajando. ¿Qué pasó? Abajo, ¿qué está haciendo? Sí, el pueblo de Israel pensando era 40 días en el monte Sinaí, no hay agua, solo pura piedra es. Entonces, ¿en qué manera va a vivir ahí 40 días? Ya murió nuestro siervo, ahí pensaba. Por eso ellos hablaron, Aarón, porque era sumo sacerdote, Aarón sacerdote. Entonces, como Moisés pensaba que ya murió en el monte Sinaí, pueblo de Israel tenía miedo era. ¿Quién va a guiar entonces a nosotros? Ya murió Moisés, necesita, levantamos. ¿Qué levantamos? Nuestro Dios. Aunque hasta ahora Dios guiando por la gracia, ¿verdad? Era rebelde el pueblo de Israel. Pero ahí deseaban, imagínense, miles pueblos de Israel gritando, luego pidiendo a Aarón. ¿A qué está pidiendo? Aarón, ya necesita nuestro guía, ya nosotros tenemos miedo, ya necesitamos. Entonces Aarón también tenía miedos, porque muchos. Luego, ¿qué hizo Aarón? Entonces trae tus, ¿no?, oros, plata, tiene. Ellos hicieron un molde, luego hizo un becerro de oro era. Eso es ya nuestro Dios. Luego adoraron, sí, ante ese Dios, ese becerro de oro era. Entonces el pueblo de Israel estaba muy feliz, contentos, estaba fiesta. Ahí Moisés está bajando del monte Sinaí. En su mano, ¿qué tenía, hermanos? ¿Qué tenía, hermanos? Mandamientos, 2 tablas que Dios escribió según su dedo. Eso estaba trayendo, sonaba era. Parece una fiesta. Se siente, parece, no, feliz, contento. Porque, sí, pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo? Ya está adorando. Otro Dios es. Entonces hablamos, ¿no? Primer mandamiento, ¿qué es? No tendrás dioses ajenos. Pero ellos ya levantó otro dioses, becerro de oro era. Luego, segundo mandamiento, ¿qué es? No te harás imagen. Eso segundo también mandamiento, ¿no? Ya ellos violaron. Entonces cuando Moisés bajando al ver su pueblo de Israel ya está corrompido era. Ya violaron ese mandamiento. Entonces Moisés no sabía qué va a hacer. Luego él tiró era. ¿Qué tiró? 2 tablas. Y tiró y se rompió. Él pensaba, ¿por qué tiró Moisés, hermanos? ¿Ya por qué tiró 2 tablas que eso de Dios recibió, verdad? ¿No? Así tiró abajo era. Cuando se cayó, se quebró, rompió esas tablas. Moisés, ¿por qué tiró, hermanos? Porque dentro de tablas, mandamientos, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes. Cuando viola, va a morir, va a morir. Entonces Moisés tenía mucho miedo. Pueblo de Israel ya violaron, incumplieron ese mandamiento. ¿Qué va a llegar? Todo va a morir. Él no sabía qué hacer, en qué manera va a solucionar esas situaciones. Solo se subió a recibir mandamiento, cumplir, agradar a Dios. Dios también bendecir a nosotros. Pero cuando ya agarrando ese mandamiento de Dios bajando del monte Sinaí,
ya corrompieron ellos, ya incumplieron mandamientos. Entonces sí o sí va a llegar, Dios va a llegar, porque Dios habló, ¿verdad? ¿No? Cumple, va a recibir la bendición, pero cuando incumple, va a matar. Entonces Dios ya habló de esa manera, sí o sí va a morir. ¿Quién va a morir? Todo pueblo de Israel. Por eso Moisés pensaba, ese mandamiento que está escrito en 2 tablas, y tiró, quebró. Cuando se quebra, entonces tal vez Dios va a perdonar, porque no hay, ¿verdad? No hay mandamiento, se quebró. Pero aunque ya 2 tablas se quebró, pero ya Dios ya dio, ¿qué dio? Mandamiento ha dado. Ya incumplió, sí o sí va a llegar. Ya Romanos capítulo 5 podemos ver, hermanos. Romanos capítulo 5, el versículo 13. ¿Ya todos se encontraron? ¿O todavía ya falta aquí adelante? ¿Sí? Puede ver. Romanos capítulo 5, versículo 13, voy a leer ya. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ya desde antes de recibir el mandamiento, Moisés de Dios, ya había pecado, dice la Biblia, pero no inculpa. Aunque ya cometieron pecado, no inculpa. ¿Por qué no inculpa? No hay ley, no exija. Pero cuando ya recibió la ley, desde ese momento, cuando viola la ley, ¿verdad? No, llega, ¿qué llega? Juicio llega, juicios. Sí, anteriormente Corea también, ¿sí? Los varones, aquí su cabello largo, una moda es, varones pero así cabello, así. Parece guapo así, una moda en Corea también antiguamente. Aquí en Bolivia no hace, ¿verdad? ¿No? Entonces coreano también, aunque varones, detrás mirando parece señorita, bonita, cabello largo, sí, su cuerpo también bonito así. Por eso algunos varones siguen detrás de ese. Luego señorita, pero girando atrás, ¿quién eres? Y varón es varón, bigote aquí, barbas, varones. Luego grita, luego escapa. Entonces en Corea también un tiempo por moda, así, que cabello estaba muy largo. Pero Corea no, y lanzó una ley. ¿Qué ley? De ese oreja, ¿cuántos centímetros largo es? Mete a la cárcel. Cárcel. No. Es la ley. Por eso todos varones cortaron. Todos. Pero los que desean tener largo cabello, ¿qué hace? Él lo escapa, ¿sí? Escapando escondidamente así por su cabello. Las mujeres también la falta. Si cada año su moda más sube. ¿Por qué es más sube? No, eso le gusta, señoritas. ¿Sí? Entonces, y corta, falta muy corta. Entonces ahí sucedían muchos accidentes en Corea. ¿Por qué falta subiendo? ¿Por qué suceden accidentes? No sabemos muy bien, pero sucedió. Muy raro, ¿verdad? ¿No? Si auto chocaba de repente, porque mirando luego choca. Entonces el gobierno también lanzó la ley. ¿Qué es la ley? Su medida desde rodilla subes cuántos centímetros arriba, eso entra. No cumple eso, entra. ¿A dónde entra? A la cárcel. Esa es la ley. Entonces de eso antes hicieron. Pero cuando no hay la ley, no inculpa. Por eso la Biblia también explica. Desde antes tenía pecado nosotros, cometimos, pero no había la ley. Por eso no inculpa. Pero cuando Moisés subió al monte Sinaí, entre Dios, nosotros establecimos. ¿Qué establecimos? ¿Qué establecemos? La ley era. Ustedes cumplen bien, va a recibir la bendición. Pero cuando no cumple, va a llegar. ¿Qué va a llegar? No es maldición. Maldición también. Pero
muerte llega, directo mata. Por eso cuando Moisés recibiendo ese mandamiento del monte Sinaí, bajando, vio al pueblo de Israel, ya está corrompido, ya violaron mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Primero, segundo mandamiento, ya incumplieron. Desde ahí, ese primer día, ¿verdad? ¿No? Que recibió mandamientos, Moisés no sabía en qué manera va a solucionar, porque todo va a morir. Quería salvar sus pueblos de Israel, pero ¿puede salvar Moisés? No hay otra manera. Recibir juicio, era juicios. Una manera él tiró, por eso, esas tablas, quería romper para que no suceda, pueblo de Israel. Pero aunque 2 tablas se rompieron, pero ya establecieron. ¿Qué establecieron? La ley ya establecieron. Entre Dios y nosotros ya incumplieron. Por eso, y tiró. Sí. Luego Moisés pide, perdone. Perdón Dios, que yo no sabía. Perdón, ¿sí? Perdón nuestros pueblos. Entonces Dios, escuchando de Moisés, ¿perdonó o no perdonó? ¿Perdonó o no perdonó? Vamos a ver, ¿sí? Ya vamos a ver, Dios perdonó o no perdonó. ¿Dónde sale Éxodo? El libro de Éxodo capítulo 32. Ya, el libro de Éxodo capítulo 32, ¿no? El versículo de este versículo 25 voy a leer. Ya, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Entonces ahí, si Moisés recibiendo el corazón de Dios, ese día, de esa manera, mató. ¿Cuántas personas murieron? Según la Biblia, y 3,000 personas. Primer día que recibió mandamiento de Dios, ¿cuándo estableció esa ley entre Dios y nosotros? Aún Moisés, siendo líder, guía del pueblo de Israel, quería salvar, pues de una manera rompió 2 tablas, pero Dios no perdonó y mató a 3,000 personas ese día, mismo día que recibió mandamientos. Luego también tenía miedo Moisés, porque ya sigue va a violar, no va a cumplir, entonces sigue va a morir así. Moisés tenía miedo, por eso pidió a Dios, ¿verdad? ¿No? Que perdone. Sí, aquí vamos a ver, ¿no? Versículo 32 voy a leer. El versículo 32, ¿no? Que perdones ahora su pecado, sino ráeme ahora de tu libro que has escrito. Eso Moisés está hablando. Por favor, Dios, perdone pecado de nosotros, pueblo de Israel. Ha hecho eso, porque Dios sigue va a incumplir, va a morir. Por eso perdones ahora su pecado. Pero ya Jehová Dios, perdón, ¿no? 32, ¿no? Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ya Moisés, si se preocupaba mucho, ¿verdad? ¿No? Ahí está escrito. Perdone por favor sus pecados. Todo va a morir. ¿Cuándo no quiere perdonar? Ráeme. ¿Qué quiere decir ráeme? Borra mi nombre. Mi nombre borra en el libro de usted, Dios. Hasta a mí mata, quiere decir. A mí mata, maldice. ¿Cómo voy a ver mis pueblos que mueren? Recibe este juicio de Dios. ¿Cómo voy a guiar? ¿Cómo voy a ver estas maldiciones?
Borre mi nombre también en el libro. Pero ya Jehová Dios, así escuchando, ¿no? Corazón de Moisés, que dice, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecaré contra mí, a este raeré yo de mi libro. Versículo 34. Ya, los hermanos pueden leer juntos. Ya, todos los hermanos. ¿Se ve bien atrás, hermanos? Versículo 34. Ya, juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Ya Jehová Dios, escuchando de Moisés, Moisés tanto quería que perdone a Dios nuestros pecados. ¿Sí? Cuando no perdona, hasta mi nombre ya borre, así está hablando, ¿verdad? Muy fuerte. Pero ya Jehová Dios, ¿qué respondió? ¿Perdonó o no perdonó? No perdonó. En el día del castigo yo castigaré. Y Dios no perdonó. ¿Por qué Dios no perdonó? Que establecido era, establecido entre Dios y nosotros. ¿Qué establecido, hermanos? Ese mandamiento, la ley era la ley. ¿Cuándo estableció la ley? Cuando incumple sí o sí debe recibir, sea la multa, sea el juicio, debe pagar, era pagar. En ese caso, si incumplimos, cometimos pecados, en ese caso, ¿qué multa es? ¿Qué es juicio? Es la muerte, la muerte. Por eso Romanos capítulo 6 leyendo, ¿no? La paga del pecado es muerte, muerte, muy fuerte ley, mandamientos. Por eso Jehová Dios no quería hacer eso. Jehová Dios quería guiar pueblo de Israel. ¿En qué manera quería guiar? Gracia era, gracia, por la gracia. Pero pueblo de Israel pidieron, quería hacer, cumplir. Por eso recibió ese mandamientos. Ya todos hermanos pueden entender esa parte, ¿no? Historia. Entonces rompió Dios. Moisés, otra vez sube al monte Sinaí, porque tú rompió era 2 tablas que yo escribí. Trae 2 tablas de piedra, otra vez yo escribiré. Luego otra vez Moisés subió al monte Sinaí. Dios otra vez llena de nubes, trueno era, fuertemente, temerosamente ahí entregó otra vez tabla, ¿verdad? ¿No? Mandamientos. Luego agarrando Moisés bajó. Cuando Moisés bajando del monte Sinaí, ya diferente. ¿Qué ha visto? Ha visto que murieron bastante. Primer día de que recibió mandamientos, 3,000 hombres murieron. Entonces Moisés se preocupaba mucho, era cada día va a morir, porque cada día comete pecados, incumple. Se preocupaba mucho. Por eso en el tiempo que estaba, 40 días estaba en el monte Sinaí, Dios entregó no solamente tablas, mandamientos, ¿qué entregó también? Sí, tabernáculo entregó. Ya vamos a ver, ¿no? ¿Dónde sale? Ya, Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, el versículo 8, voy a leer 8, de este versículo 8 voy a leer. Ya, ¿no encontraron? Aquí ya rápido, adelante, ya, ¿sí? Rápido. ¿Sí? Ya, versículo 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios siendo perfecto, limpios, ¿cómo puede estar en medio de los pueblos de Israel? Son pecadores. Ay, ¿cómo puede estar? No se puede. Por su única manera, un lugar santo era, donde no hay pecado, limpio, perfecto. Ahí Dios habitaré, moraré, dijo, ¿no? ¿Sí? Ya versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré, será. Entonces Dios sabía que va a morir. Moisés también tenía muchos miedos, preocupaciones, porque el pueblo de Israel todo va a morir, porque nadie va a cumplir esos mandamientos. Por eso Dios también, Moisés,
Si aunque nosotros entregamos, ¿no? Establecido, ¿qué establecido? Esa es la ley establecida. Todo va a morir. Pero yo también quiero salvar, quiero salvar pueblo de Israel. Yo amo. Pero ya establecido la ley, no se puede anular. Sí o sí va a cumplir. Los que cometieron pecados, sí o sí va a morir la muerte. Pero otra manera para salvar pueblo de Israel, a ustedes. Por eso haga. Luego mostró, ¿qué mostró? Si el templo de Dios que está en el cielo. Luego Dios ahí mostró durante 40 días. Moisés todo vio en el cielo que está el templo de Dios. Por eso versículo 9 leyendo, ¿qué dice? Conforme a todo lo que yo te muestre. Mostraba en el cielo, ya Moisés todo va a morir, pero voy a salvar. Quiero salvar, no debe morir, ni uno. Quiero salvar, sí, porque sí o sí va a cometer pecados. Por eso, ya eso, construye lo que yo muestré. Igualito construye en la tierra. ¿Eso cómo se llama? Tabernáculos. Por eso leyendo de este versículo 34. ¿Sí? Después de 34, capítulo 34, después de recibir Moisés en el monte Sinaí mandamientos, luego se llama diseño de tabernáculos. Él grabó su mente, su corazón. Luego eso y trajo, bajó, abajo era. Entonces en la mano de Moisés, ¿qué había? Cuando bajando del monte Sinaí, hermanos, mandamientos. Luego en la mente, en el corazón de Moisés, ¿qué había? Tabernáculo, Dios dio era. Si Moisés bajando enseguida Moisés pidió ya hermanos, hermanas, ya familia, Dios nos mandó sí, cumplir mandamiento, pero sabemos que nadie va a cumplir, todo va a morir. Por eso ya vamos a construir este tabernáculo. En ese tabernáculo, Dios estando ahí, luego va a limpiar nuestros pecados, trayendo una ofrenda sin mancha. Luego ya mano poniendo en la cabeza de una ofrenda. Luego un sacerdote. Él todo va a limpiar nuestros pecados. Luego Dios nuevamente estando con nosotros. Va a bendecir, va a guiar, va a trabajar. Ya hermanos, por eso ahora, ¿qué hacemos? Construir. ¿Qué construir? Tabernáculo. Eso es esperanza. Hacer. Porque hay salida, ¿verdad? ¿No? Si solamente recibiría mandamientos, no hay esperanza. Que todo va a morir. Porque nadie va a cumplir mandamientos. Entonces debería vivir con miedos, con tristezas. Pero gracias a Dios, Dios también quería salvar. Por eso mostró ese diseño de tabernáculos. Moisés eso guardando en el corazón, bajando rápidamente pidió al pueblo de Israel. ¿Qué pidió? Ya ancianos, hermanos, hermanas, familia, todos, ¿qué trae? ¿Qué trae? Materiales, oro, plata, tela, todo ya pidió. Entonces, porque cuando no construyen nosotros moriremos, todo va a fracasaremos. Ya Jehová Dios había dicho, pues ellos trajeron sus aretes, ¿qué ser? Anillos, todo tipo de joyas ellos trajeron. Con esto, ellos rápido construyeron. Entonces leyendo el Éxodo capítulo 34, aquí explica, Moisés apura, ¿verdad? ¿No? Rápido. Ya construiremos rápido. Cuando no construye, mientras construyendo alguien comete pecado, ¿qué pasaría? Todavía no hay tabernáculos. Ya cometió pecado, ¿qué pasaría? Muere. Uno a uno muere, pueblo de Israel. Entonces apuraba mucho, era Moisés. Ya hermano, rápido trae, ya construimos. ¿Qué construimos? Ya el altar de holocausto. Después, cuando entrando al tabernáculo, ¿qué hay? Primero, el altar del holocausto. Después, antes de entrar al lugar santo, ¿qué hay? Sí, la fuente de bronce. Luego ya
abriendo cortina entra al lugar santo. ¿Qué hay en el lugar santo? La mesa del pan, luego al frente el incienso del candelero, el candelero de oro. Después, antes de entrar al lugar santísimo, ¿qué hay? El altar del incienso. Luego abriendo velo, luego entra al lugar santísimo, ¿qué hay? El arca de pacto se hace. Entonces Moisés pide, hermano, rápido, rápido. ¿En qué manera quiere construir? Rápido, rápido, rápido. Trae rápido. Entonces los hermanos también urgente. Todo trajeron, ¿verdad? ¿No? Arete, ¿es arete? Ese arete, luego collar, luego aquí pulsera, todo plata, oro, todo tipo de joyas. Los hermanos del pueblo de Israel rápido trajeron, llenaron abundantemente. Demasiado trajeron, porque ya rápido tenía que construir, porque no construye. Cuando comete pecado, va a morir. Trajeron, construyeron. Pero como hablamos, el altar de holocausto, la fuente de bronce, luego el lugar santo, luego de ahí, dentro del lugar santo, la mesa del pan, el candelero de oro, el altar de incienso. Luego más adelante, más adentro, el lugar santísimo, hasta el arca de pacto. Luego sus utensilios, todo construyeron. Cuando construyeron, todo pueblo de Israel estaba muy feliz. ¿Por qué estaba feliz? Ya ahora nuestros pecados, ¿sí? Ya ahora nuestro pecado puede limpiar aquí en ese lugar. Si uno que cometió pecado, luego trae una ofrenda. Desde el libro del Levítico capítulo 1 explica. Ofrenda de holocausto. Capítulo 2 sobre las ofrendas. Capítulo 3, ofrenda de paz. Luego capítulo 4 explica sobre ofrenda por el pecado. Así está escrito. Levítico. Después de construir ese tabernáculo, comenzó a limpiar, solucionar. Los pueblos de Dios, los pueblos de Israel cometieron pecados. Los que cometió pecado tenía muchas condenaciones. No sabía cómo voy a hacer. Pero gracias a Dios, ¿sí? Trayendo una ofrenda sin mancha. Trae antes sacerdote. Sacerdote, ¿qué hace? Degolla, luego sacrifica, luego ya da a Dios. Entonces Dios limpia pecados. Ahí pueblo de Israel recibieron esta salvación, era esa bendición de Dios. Entonces antiguamente eso nosotros aprendimos, ¿verdad? ¿No? Sobre expiación por el pecado era. Por esa manera antiguamente enseñó, luego recibieron el perdón del pecado. Pero en esa manera no podía solucionar. Esa es una sombra, la ley, una sombra era. Que quiere decir, va a venir verdadero. Entonces ese animales, macho cabrio, también ese corderos, también vacas, es una sombra. Una ofrenda verdadera va a venir más adelante. Eso explica la Biblia, ¿verdad? ¿No? Ese Jesucristo era. Jesucristo también viene. Luego ahí a través del Juan Bautista, como representante de todo el mundo, ahí recibe. ¿En qué manera recibe? Carga nuestros todos pecados por el imposición de la mano, ¿no? Bautismo era el bautismo. En esa manera como una ofrenda animal poniendo posición de la mano en la cabeza. Misma manera. El Juan Bautista su mano poniendo en la cabeza de Jesucristo. Luego recibiendo el bautismo sumergiéndose. Luego cuando salió del agua del cielo, Dios habló. ¿Qué habló? Y mi hijo amado era. Único Dios alegra, ama su hijo Jesús era. ¿Por qué no ama a nosotros? Porque tenemos pecado, era pecado. Con pecado Dios no puede amar. ¿Cómo hablamos? La ley está establecida. Entonces tiene pecado según esa la ley. Aunque ama, ¿qué debe hacer? Matar era matar. Por eso para salvar esa manera desde antiguamente es a través de Moisés enseñó. Luego, antiguamente en esa manera limpiaron sus pecados. Pero hermanos, como esa manera, como diariamente muchos
pecados comete, ¿cómo va a solucionar? Por eso trajeron, ¿sí?, la ofrenda verdadera. Jesús era Jesús. Pues a través del Juan Bautista cargando nuestro todos pecados. Luego después de poner su mano, ahí pasó, ¿sí? Luego al día siguiente, el Juan Bautista miró a Jesucristo, miró al día siguiente. Después de dar bautizo, ¿verdad? ¿No? Al día siguiente el Juan Bautista miró a Jesús. Aunque no se veía, ¿sí?, visiblemente no se veía, pero espiritualmente, según la promesa de Dios, la palabra de Dios, Jesús en su espalda, ¿qué había, hermanos? Pecado del mundo era. Pecado del, ya en ese pecado del mundo, sus pecados, todo también. Ahí no hay. Ahí, ¿verdad? No, ahí era. No solamente los hermanos que están en ese lugar, todas las personas, ahí está. Luego al día siguiente el Juan Bautista mirando a Jesús, luego habló una palabra. ¿Qué palabra? Muy famosa. Ya memorizaron. Ya atrás los hermanos, ya el Juan Bautista al día siguiente miró a Jesús, luego habla una palabra. ¿Qué palabra es? ¿Todos podemos hablar juntos? Ya todos podemos hablar juntos. 1, 2, 3. Amén. Ya el Cordero de Dios quitó. ¿Qué quitó? No interesa de mi pecado, solo ya su pecado nomás, ¿sí? Eso también primero. Ya, ¿qué tipo de pecado quitó? Todo era todos. Algunos dicen pecado pasado, tal vez quitó, pero más adelante, futuro, nosotros queremos hacer, dice. Eso es una maldición muy peligrosa, que sin saber habla. Que si soy mejor que Jesucristo, hermano. Jesucristo tampoco limpió nuestro futuro pecado. ¿En qué manera nosotros, siendo humanos, podemos limpiar ese pecado futuro? Mucha gente sin entender, sin saber habla. Es demasiado peligroso, que soy mejor que Jesucristo. Ni siquiera podemos morir en la cruz nosotros. Jesús, cuando murió en la cruz, ¿qué tipo de pecado llevó? Ya una vez más hablamos, ¿no? Libro de San Juan sale capítulo 1, versículo 29. Ya al día siguiente, el Juan Bautista miró a Jesús. Luego, ¿qué dice? Ya 1, 2. No, cuando 3 ya recién, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, aquí esa zona es buena alumna, es, ¿sí? Mucho desea. Pero yo veo atrás, ¿sí? No tanto, siempre atrás. Ya los hermanos que están atrás también, ¿están bien? ¿Están listos? Sí, cuando yo explico, ¿no? Al día siguiente el Juan Bautista miró a Jesús, luego 1, 2, 3, luego puede hablar, ¿está bien? Ya voy a hablar. Ya al día siguiente el Juan Bautista miró a Jesucristo, ¿no? 1, 2, 3. Ya Jesús quitó. ¿O todavía está peleando usted? Tiene. Ya Jesucristo ya quitó todos los pecados, hermanos. Amén. Quitó todos los pecados. ¿Sí? La Biblia dice, hermanos. Luego ya Jesucristo, aunque quitó, ¿en qué manera quitó? Jehová Dios mismo. Isaías capítulo 53 dice, leyendo era, ¿quién cargó en Jesús todos los pecados? Nosotros no. Dios mismo era, mismo. Porque cuando nosotros carga nuestros pecados, cuando 3 años de edad, no me recuerdo que cometí pecados. Nosotros no sabemos, era. ¿En qué manera? 100% todos los nuestros pecados puede cargar. Por eso, ¿quién cargó nuestros 2 pecados? Jehová Dios, dice Isaías capítulo 53. Aquí, Pastor Andrés no cargó mis pecados, jamás, porque yo, muchos defectos, falla.
Tampoco recuerdo que he cometido mis pecados. Por eso, ¿quién? Jehová mismos, agarrando nuestro pecado, cargó. Podemos confirmar, ¿no? Ya, 53. Isaías, capítulo 53, el versículo 6 voy a leer. Ya, no encontraron aquí adelante, puede ver. Isaías capítulo 53, versículo 6. Ya todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hasta aquí sale, ¿no? Somos pecadores, somos dignos de recibir la muerte. Pero más Jehová, dice, ¿no? Más Jehová cargó en él es Jesús, el pecado de todos nosotros. Ya aquí la Biblia dice, si no podemos confiar, ¿sí?, en nosotros, por eso ¿quién cargó? Jehová era. Jehová cargó nuestros todos pecados en Jesús era. Por eso Jesús 100%, todos nuestros pecados, perfectamente, llevando a la cruz, de ahí según la muerte, ahí pagó, limpió perfectamente. La Biblia esto está hablando. Amén, hermanos. Eso se llama buena nuevas. Ya, ¿cómo se llama esto? Buenas nuevas, hermanos. Nuestros todos pecados, ahí cargó, Jesús cargó. Luego una vez, para siempre, hasta futuro, todos pecados ya limpió, era limpio. Amén, hermanos. Por eso ya, amén, aleluya, mucha gente, si se siente mucha paz. Cuando esa buena nueva llega, cree en nuestro corazón, automático era. ¿Qué automático? Alguien está triste, pero cuando cree, automático. Imagínense, era todos nuestros pecados, maldades, a través de nuestro Señor Cristo, una vez, para siempre limpió era. ¿Cómo no va a estar felizmente? ¿Cómo no va a alegrar? ¿Cómo no va a aliviar nuestros pesos? Pues automático era. Tiene llena de enfermedades. También una vez escucha esa buena noticia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Se sana. Todo peso, todas las condenaciones, ahí limpia todo una vez. Por eso automáticamente una persona entiende, recibe la salvación, escucha ese buenas nuevas. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Así. Ya levanta la mano así una vez. ¿Qué hace? Aleluya, amén. Solucionó, ¿verdad? ¿No? Automático. Cuando tenía muchos problemas, situaciones, agachándose, ¿sí? Muchas preocupaciones. Tampoco, aunque comiendo, no puede digerir bien, todo se tranca, era. Todo. Aunque buena cama duerme, parece que espino ahí abajo. Porque es difícil. Pero cuando escucha las buenas nuevas, ¿qué sucede? Solucionó. Por eso automático, ¿qué hace? Aleluya, amén. Luego ya vive, ¿verdad? ¿No? Eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermanos? Buenas nuevas. Amén, hermanos. Pero leyendo la Biblia, hermanos, no solamente nuestros pecados solucionó. ¿Hasta qué cosa solucionó? Triste, odio, enfermedad, deuda, como sea, viles cosas. Por eso la Biblia dice una palabra. Todo, incluyendo una palabra. Consumado es también, pero una palabra. Todo. ¿Qué palabra es? Todo era, no puede especificar. Deuda, tristeza, rabia, pecado. Por eso una palabra, ¿cómo se llama? Todo ya le solucionó, dice, solucionó. ¿Podemos ver, hermanos? Ya vamos a verlo, hermanos. Capítulo 8, voy a leer poco rápido, hermanos, ¿sí?
Ya, Romanos capítulo 8, versículo 32 voy a leer ya, ¿sí? ¿O quiere confirmar, hermano, también? Como todo dice aquí, ya. Ya, juntos vamos a leer, ya. 1, 2, 3. Ya, ¿sale o no sale? Sale, era. ¿Cómo sale? Todo era. Muchos hermanos se preocupan, era. Como una persona que tiene pecado todavía. A Jesús no limpió. Tengo pecado. Me condena a muchos. Cuando en mi vida sucede accidente, desastre, por esa maldad, por ese pecado está sucediendo, condena. Pero no hay condenación. Ya limpió todos los pecados en nuestras vidas. Amén, hermanos. No solamente pecado está hablando. ¿Hasta qué cosa? Una palabra. Todo. Amén, hermanos. Y todo era. Cuando no cree, ahí se preocupa. Como Moisés se preocupaba bastante. Ya mis pueblos, mi familia, mis amigos, conocidos, va a incumplir ese mandamiento. Él va a morir, él también va a morir, él va a recibir maldición. Se preocupaba, pero gracias a Dios, no solamente entregó mandamientos, sino también tabernáculo era. ¿Cómo puede limpiar nuestros pecados? Hasta eso, hasta la salida, hasta esta solución, Dios entregó. Moisés era. Sí, tal vez nosotros tenemos un $100,000 de deuda tienes. ¿Cómo estará? Ese rápido no puede pagar, ¿verdad? ¿No? ¿Fácil? Ya $100,000 tiene deuda, ¿cómo se sentirá? Aunque durmiendo cama de oro también llorará. Aunque todo el día churrasco comiendo llorará, ¿cierto? Solamente pensando eso deuda. Pero imagínense en su cuenta del banco, de Banco BCB, $1,000,000 ahí tendrá. Entonces cuando mira ese $100,000 de deuda, ¿qué pensará? ¿Qué se siente? $100,000 de deuda, es nada, es chicle, ¿verdad? Es chicle. Comiendo tranquilo, durmiendo tranquilo, porque en su cuenta ¿cuánto tiene? $1,000,000,000. No hay problema. Dios también igual era. Cuando Moisés, cuando solamente recibía mandamientos, lleno de preocupaciones, sí, tristeza era, desesperanza. Pero cuando Dios sabía esto, por eso ya Moisés, eso también era en tu corazón. ¿Qué lleva? Tabernáculo, ese diseño. Después de cometer pecado, ¿en qué manera puede limpiar sus pecados? Luego Dios nuevamente va a bendecir. Aleluya, amén, era aleluya. No es aleluya. Parece que, pastor, ¿por qué grita ese? ¿Qué comió en la mañana? Oh, ¿por qué grita así? Ese es aleluya, hermanos. Si después de cometer, si no puede limpiar nuestro pecado, debería morir. Pero hay pueblo de Israel a través del tabernáculo, a través de un sacerdote, ahí limpiaba. Claro, ese no podía limpiar todos los pecados. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús, una ofrenda más perfecta, más excelente, que llegó del cielo sin pecado nada. Siendo Hijo de Dios, ahí cargó nuestros todos pecados. Luego, una vez, siempre limpió nuestros todos pecados. Luego aquí Romanos capítulo 8 dice, no solamente pecado, tal vez esta mañana ustedes se carga mucho, se preocupa, eso será, eso qué será, ese problema, eso es. Cada vez aquí los hermanos vienen, comenta, pastor, mi deuda, pastor, ese es mi enemigo, pastor, mi hogar, pastor, mis hijos, pastor, eso es. Habla, ¿qué habla? Mi problema, mis situaciones, mis enemigos. Pero Dios, ¿dónde está? Dios, ¿dónde está? Dios nos ha dado. ¿Qué ha dado? Solución era solución. No solamente problema nomás viene en nuestra vida. Para resolver ese problema, igual que ese pecado, después de cometer pecado, limpiamos, ¿verdad? Igualito.
A través de nuestro Señor Jesucristo. Todos los problemas también puede. ¿Qué puede, hermanos? Solucionar era solución. Esa solución nos ha dado. Confiando en Jesucristo en nuestra vida. Amén, hermanos. Ya recién ya entonces empezamos, ¿no? Ya sí. Segundo de Reyes hemos leído. ¿Está bien? O parece no se siente feliz, hermanos. Sí. Una hora más falta, hermanos, sí, espera. Sí. Eso nomás voy a hablar, ¿sí? Segundo de Reyes capítulo 7, ¿sí? Eso nomás voy a hablar, luego terminaremos, ¿no? No se preocupe, ¿sí? Yo también amo mucho a ustedes, ¿sí? ¿Sí? Terminando, luego reunión grupal, eso es, espera. Ya, segundo de Reyes capítulo 7, 8 voy a leer. 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron y vueltos, entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Dios bendijo los 4 leprosos como nosotros. No hay preocupaciones, solamente pensando que Jesucristo murió por nuestros pecados, guardando nuestro Señor Jesucristo. Luego en nuestra vida aún llega la dificultad de situación, pero Jesucristo por mi pecado murió. ¿Por qué esas situaciones no va a resolver? Confiando en el Señor, nuevamente va a dar, ¿sí?, paz, tranquilidad. Luego, ¿sí?, soluciones. Todo va a resolver. Como hablamos, muchos hablaron. Pastor, es imposible, no se puede. Abandone. Pastor, no intente, no haga. Una vez compramos Palma Verde, terrenos. Si terreno es 4.300 metros cuadrados, compramos. Entonces, un precio era $100,000, casi 15 años atrás. Si $100,000 y hablamos, hermanos hablaron en la iglesia. Pastor, usted ve, ¿qué ve? ¿Cuántos meses de servicio desde la iglesia? Agua y luz. Se cortaba. Luego tenemos deuda en aquel tiempo a otra iglesia. Pastor, no, es imposible, $100,000. Primero pague, pastor, servicio de agua y luz, primero páguense así. Entonces, escuchando, tiene razón. Pero orando, así la iglesia empujando por la fe. Dios va a ayudar, nosotros intentamos. Gracias a Dios, todos los hermanos hemos decidido. ¿Qué hemos decidido? Compraremos. En aquel tiempo, pastor, estaba en África, la hora boliviana, 3 de la mañana. Y hablamos, pastor, si aquí queremos comprar, mándame cómo está el precio, ubicación. Ya, bueno, pero cuando hermanos están de acuerdo, compra, dice. Entonces casi 3 meses compartimos los hermanos. En el principio no quería. Compartimos, pasando 1 o 3 meses, todos los hermanos compraremos todos y hablamos. Intentamos. Si luego compramos, no compramos. Compramos. Imagínense, compramos. Después de comprar, entramos al terreno. Terreno no había nada. ¿Qué había? Solo víbora, luego el pichito, luego escorpión, luego lleno de árboles. Sí. Nuestro vecino es hormiga. Cada día visita, en la cama visita, en el plato visita. A todo lado hormiga. Increíble. Ahí vivíamos. Luego empezamos, no había nada. ¿Sí? Hasta ahora no puedo olvidar. 15 de agosto del año 2010. 15 de agosto. Ahí terminando culto de la mañana, un camión estaba afuera de la iglesia. Ahí metemos todo de la iglesia. Luego, ¡brum!, ya fuimos al terreno, Palma Verde. Luego, ¡puc!, bajamos ahí todo. Madera, muebles, libros, todo en la tierra. No había otro.
Al día siguiente llovió, llovió, todo llovió y se mojó todos. Cero empezamos, cero. No había nada. ¿Sí? Entonces en aquel tiempo una hermana ofrecía sus cuartos. Mi esposa estaba embarazada. Un cuarto, ahí vivíamos. Luego yendo al terreno de iglesia Palma Verde para cuidar, porque siempre alguien entra, vive, ¿verdad? ¿No? Pues en la iglesia había un camping chiquitito, ¿no? Ahí vivían seminaristas. ¿Con quién vivía, sabe? Un seminarista, otro seminarista. Su compañero es Cutuchi. Un día el seminar salía en la mañana. Después de salir el seminar, un Cuchito también, ¿cómo? A Cutuchi también, ¿cómo? Salía, se sorprendimos. Ya tú enamora a ese Cutuchi. Toda la noche durmieron juntos ahí. Ahí nosotros pasamos. Lleno de arena. En su camping, lleno de arena. Exhorté, ¿por qué no limpia? ¿Por qué vive como chancho? Entonces, pastor, usted vívelo ahí una vez. Una vez limpia todos. Un segundo, viento, todo entra. En vano. Mejor era vivir con quién. Con arena vive, si amando, si ahí, si su frazada arena, su zapato arena, ahí vivíamos nosotros. Entramos, no había nada. Más problema es cuando viene mucho hermano, no hay dónde va a hacer necesidad. Eso problema es. ¿Dónde? ¿Verdad? ¿No? Chiquitito está bien, pero sí, disculpe, ¿no? Grande cosa, ¿cómo va a hacer? Entonces esa tenía problema. Por eso sí o sí necesita era, pagando cuota del terreno, luego ¿qué hacer? Construcciones, provisionar a un provisión. Entonces un día hablamos, hermanos, necesitamos baño, necesitamos cultos para salón. Entonces una hermana se acercó a mí. Luego me dijo, ¿qué me dijo? Por si acaso estoy hablando, pastor. ¿Qué dice? Por si acaso estoy hablando, pastor. ¿Sí? Si no está pensando, ¿verdad? No, pagando cuota del terreno, precio del terreno. Mensualmente $2,660. Mensualmente pagando cuota del terreno. Luego, pastor, creo que no está pensando, ¿verdad? No, hacer construcción, ¿no? Por si acaso estoy hablando. Usted paga mensualmente, luego construye, usted va a fracasar. Por si acaso estoy hablando. Entonces, amén, hermana. Sí, ¿por qué voy a construir? No quiero fracasar. Está bien. Solo pagamos. Esa cuota tampoco podemos pagar, hermana. ¿Cómo va a construir? Sí, no va a pagar. Y no se preocupe, hermana. Luego desde la siguiente semana empezamos a construir. Y construimos. Los hermanos venían hasta medianoche, 1, 2 madrugada. Porque ellos trabajan en el día. ¿Dónde va a trabajar? Trabajando su trabajo, viene a la iglesia. Luego comimos, ¿no? Comiendo y ya trabaja. Segundo trabajo, madrugada. Madrugada regresa a su casa, luego otra vez en la mañana trabaja su otro trabajo. Muchos hermanos así trabajamos, así construimos. Por eso salón general, con techo escuchamos la palabra. Después casa pastoral. Después mirando niños, afuera estaba. Cuando llueve, niños ya no hay lugar. Por eso salón de niños, los seminaristas, baños públicos, uno a uno construimos. ¿Fracasamos? No fracasamos. Que no debería suceder eso, hermanos. No debería suceder. Muchas cosas hemos visto. Todo dice, pastor, no haga. Eso no se puede. Difícil. Pero sucedió. ¿Sí? Porque Dios dice, ¿qué dice? No solamente limpió nuestro pecado, sino también todo. Amén, hermanos. Todo era todo. Aquí 4 leprosos. Dios bendijo. No debería suceder 4 leprosos. Toda la vida quejando, odia o suicidarse, porque no hay esperanza.
¿sí? Así debería vivir. Pero ¿cómo está viviendo 4 leprosos? Una tienda y churrasco, pollo, oro, plata, ropa, luego. Ya mira, ese segundo leproso, mira ese saco bonito es. Entre ellos así está haciendo. Ya primer leproso viene, ya ese zapato, sabe ese zapato. Entre ellos, ¿cómo vive? Mirando, tú deberías morir. Ya tú deberías odiar. Tú deberías suicidarse. Tu cabeza está colgada arriba, así. Pero ¿cómo está viviendo? Feliz, contento. Ya, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos? Estamos felices. Increíble, una vida. Jamás pensaron. Ellos así estaba comiendo, escondiendo plata, oro. Entre ellos también apuntaba. Ya, yo conozco tu pasado, ¿cómo es? Recogía del suelo, luego eso comía, qué miserable. Pero ahora, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo está viviendo? Diferentes. Entonces estaba muy feliz ellos. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿No? Pero ellos separaron. Ya vamos a ver. Ya 8, ¿no? Ya, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Luego ahí se pararon y vueltos. ¿Por qué vuelve otra vez? Vueltos, entraron otra vez, bebieron, tomaron plata, oro, vestido, todos, esconde otra vez. Luego pararon, otra vez vuelven, bebieron, tomaron oro, plata, escondieron, luego esconden. Luego se pararon, ellos sigue, ¿qué hace? Comer, llenar, esconder y disfrutar. Sigue hace. Pero de repente, ya 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Ya ellos no solamente comían, no solamente escondían plata, oro, disfrutaban. Claro, sigue vuelto. Pero de repente Dios dio otro corazón. ¿Qué corazón dio Dios? Porque no estamos haciendo bien ahora. Estamos disfrutando, tranquilos, gracias, comiendo, bebiendo, descansando, escondiendo. Dios dio un corazón. No estamos haciendo bien. ¿Qué está haciendo entonces? Aquí explica, ¿no? Hoy es el día buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Comer primero está bien, pero sigue vueltos. Ahí no está bien. Sí. Luego hasta el amanecer espera, va a llegar. ¿Qué va a llegar? Nuestra maldad. Sigue esperando vuelto. ¿Qué vueltos? Comer, beber, vivir tranquilamente, ¿no? No está bien, hermanos. Va a llegar la maldad, nuestra maldad. ¿Nuestra maldad qué es, hermanos? ¿Nuestra maldad qué es? Sigue comer, beber, ahorrar, plata, oro, esconder. Nuestra maldad. Solo eso no me hace vivir en este mundo. Pero ahí escuchando a Dios, estamos haciendo, no está haciendo bien.
Esa es nuestra maldad. Todas las cosas que estamos haciendo, Dios nos permitió. Amén, hermanos. Sí, hasta ahora solo nosotros comimos, oramos, escondimos. Desde ahora, ¿qué hacemos? Abrir, ¿sí? Anunciar buenas nuevas. Entramos a la ciudad, porque dentro de la ciudad vive, ¿quién vive? Dentro de ciudad de Samaria, ¿quién vive? Vive su familia, vive sus parientes, conocidos, amigos, reyes, ¿sí? Ministros, inteligentes, mucha gente vive. Pero 4 leprosos solamente bebiendo, comiendo, ganando dinero, eso escondiendo, orando. Esta mañana, entre los hermanos ustedes, ¿quién no tiene comida? Levanten la mano, yo voy a ayudar. ¿Sí? ¿Quién no tiene comida? Ya levanten la mano. ¿Tiene comida? Ay, yo quería ayudar, un chute de ese. ¿Todo tiene comida? Tiene comida. Todo tiene. Esta mañana entre ustedes, ¿quién anda con desnudos? Desnudes, ¿no? Desnudes. ¿Quién anda sin ropa? Levanten la mano. Sin ropa, ¿quién anda? Tiene. En su casa también hay más. ¿Vestido tiene? Yo también. Y comimos bien. Vestimos bien. Entre ustedes, sin zapato, ¿quién anda? Levanten la mano, yo voy a regalar. ¿Quién tiene, no tiene zapato? ¿Tiene zapato? Usted perdió mi zapato, entonces yo preparo. Tiene comida, tiene vestidos, tiene todos. Usted tiene cama. Usted tiene cama. Hasta cama tiene. Todo tiene, todo. Pero no se para, vueltos. Más quiere comer, más quiere tener, más quiere. Ellos, muchos hermanos, no se para. ¿Sí? Quiere vivir para la carne, en el mundo. Hermano, el 4 leprosos también. Ellos también recibió la gracia. Pero un día llegó el corazón de Dios. No está bien. Si estamos haciendo maldad. Maldad era. Si luego ellos entraron a la ciudad, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué entraron a la ciudad de Samaria? Porque la ciudad, ¿quién vive? Mi familia, mis parientes, conocidos. Luego mucha gente vive ahí. Ellos no saben. ¿Qué no sabe? Ellos no saben, ¿verdad? ¿No? Que los enemigos están ahí todavía. Luego dentro de Samaria ellos están matando sus propios hijos, están comiendo. No había comida. Triste. Hoy en día mucha gente vive condenándose su pecado. Encerraron. Esa ciudad de Samaria se explica, era nuestro corazón cerrado. Ciudad de Samaria es, ¿qué corazón, hermanos? Nuestro corazón cerrado era. ¿Cómo cerrado? Jesús no limpió nuestros pecados. Jesús no limpió todos nuestros pecados. Cerraron. ¿Sí? Pero esta mañana escuchando, Jesucristo limpió, ¿verdad? Cuando murió en la cruz. Todos. Abriendo esta mañana, hermano. Tal vez está cerrado, muy cerrado. ¿Cómo puede suceder eso? Jesús puede hacer, hermanos. También puede suceder. Puede solucionar. Ya solucionó. Abriendo nuestro corazón. Recibir. Jesucristo cuando murió limpió todos los pecados. Amén, hermanos. Luego, sí, en la ciudad hay mucha gente que no sabe. Todavía sufres. Por eso a través de los hermanos de acá, ciudad de La Paz, de Bolivia, Dios quiere usar, dando la salvación. Luego no solamente da,
comida, como aquí, ¿no? Preguntando, todo tiene, ¿verdad? Dios bendijo, tiene comida, tiene vestido, todo ya tiene. Solamente alguien poco más, alguien poco menos, eso no, nada más. Pero ¿quién ayuna? Falta de comida. Nadie. Dios bendijo. Ahora nosotros también, igual que 4 leprosos, hasta el amanecer, callamos. ¿Qué va a llegar? Nuestra maldad. Nuestra maldad es, ¿qué es? Solo beber, comer, esconder. Luego no lleva el evangelio, buenas nuevas. Ya desde ahora, hermanos, nosotros también abrimos nuestras bocas. Amén. ¿Cómo va a abrir? Igual que Moisés trajo mandamientos. Luego en su corazón, tabernáculo. Después de bajar el monte Sinai, llamaron, hermanos, ancianos, trae, rápido trae, ¿sí? Sus oro, plata, ya construyendo ahí. Va a limpiar, ¿qué va a limpiar? Nuestros pecados, va a solucionar. Entonces nosotros también, recibiendo igual que Moisés, ¿cómo abrimos nuestra boca? Ya hermanos, esa es buena nueva, ¿verdad? ¿No? Entrando a la ciudad, entrando a cualquier lugar. Luego hermanos, si escuchando, aceptando esas buenas nuevas, usted va a vivir, ¿verdad hermano? Todas las personas escucha el evangelio, cree, va a vivir, va a recibir la salvación. Esta mañana todos los hermanos, sí, Dios está hablando, ¿no? A través de 4 leprosos. Ya no paramos. Ahora sí, entrando a la ciudad, damos voces. ¿Qué voces? Ya buenas nuevas. Sí, usted escucha, va a vivir. Usted se cree, escrito ya limpió. Ya hay comida, ya hay vida. Eso creyendo, va a vivir, va a recibir la bendición. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Anuncio, hermanos, ¿sí? Anuncio. Si es el lugar muy estrecho, hermanos, tanto deseamos nosotros trasladar, comprar un nuevo lugar propio de la iglesia. Ahí deseamos también, como esta mañana escuchamos, muchas cosas queremos hacer. Colegio también, justo con proyecto, ¿no? Proyecto con Ministerio de Educación, entramos a los colegios. Una vez yo también acompañé, mirando nuestros jóvenes hijos, hay muy diferente que nosotros, ¿sí? En la aula escuchando, es muy diferente que nosotros. Tiene muchas tentaciones, entre también, ¿no? Compañeros también. No hay esa línea, ese orden, ¿sí? Y muchachos, también señorita, ¿verdad? ¿No? Sí, tocando, luego hablando, detrás de ellos mirando, ¿verdad? ¿No? Ese, ¿y cómo no va a aprender nuestros hijos? Claro, no todos así, pero hay muchas tentaciones, ¿verdad? ¿No? Sí, nuestros hijos. Entonces queremos enseñar en la iglesia nosotros a través de la palabra de Dios. Tanto deseamos a través del colegio, ¿no? Predicando, anunciando buenas nuevas. Sí, también y diferentes medios, ¿no? Radio, televisiones, libros, mucha manera. Por eso nosotros hacemos, ¿no? Seminarios, IYEP, email, régimen penitenciario. Toda la manera entramos, ¿no? A la ciudad. Toda la manera de entrar y dar buenas nuevas. Pues ya anuncio, ¿no? Sí, nosotros estamos preparando, ¿no? Comprar nuevo lugar. Por eso decidimos, ¿no? Todo ofrenda decidida. Entonces todos los hermanos participando, esa parte ofrenda decidida para compra de inmuebles. Eso pedimos y oraremos juntos. Luego, gran seminario bíblico, ¿no? Con Pastor Ospak. Este mes, ¿no? 22 al 25 de octubre en Corea del Sur está realizando, ¿no? Está girando pastor también en diferentes ciudades en Corea. Hay varios
países están participando, viajando a Corea. También pido oraciones para el siervo, para también eventos. Aquí en Bolivia también está realizando gran seminario bíblico, ¿no? Entonces mi persona también desde Santa Cruz realizamos, ¿no? Santa Cruz 28 al 30 de octubre, luego Cochabamba 31 de octubre hasta 2 de noviembre. Luego La Paz, ¿no? 3 al 5 de noviembre, última, ¿no? Gran campaña evangelística. Para ese gran seminario, ¿no? Los hermanos también uniendo juntos, ¿no? Promocionando, invitando, preparamos. Luego, y el día 20 tenemos un evento en Sucre, festival y cultural. Entonces, el de gobierno de Sucre, bicentenario, luego municipalidad, alcalde, ¿no? Alcaldía de Sucre, ahí apoyando. Entonces, de Santa Cruz, Cochabamba, Quilapa, 3 ciudades jóvenes hermanos, viajando va a realizar. Entonces, ahí alcaldía también está apoyando, ¿no? Sí, hospedaje también, alimentaciones. Entonces, ahí yo también viajaré. También hay reunión con rector de la universidad, también de vicepresidente de bicentenarios de gobierno. Hay reunión para 2025, ¿no? Campamento aquí en Bolivia por esta reunión. Entonces pido sus oraciones. Luego hay retiro de casados, ¿sí? Todos los casados pueden participar. 27 al 29 de octubre en la casa retiro de Caranavi. Entonces ahí atrás, ¿no? Terminando cuando salga ahí inscripciones, ¿no? La mesa de inscripciones pueden hacer. Algunos dicen soy solo, ¿no? También solo puede ir, sí o sí. Algunos piensan matrimonio nomás, ¿no? Tercera edad también, siendo todos casados. También si piensa que soy mayor edad tiene, ¿no? También puede, ¿no? Todo ya puede ir. ¿Sí? Algún soltero también quiere ir, ¿no? Jovencito, también se puede, pero aquí inscribiendo, ¿verdad? ¿No? Todos. Pues aquí retiro de casados, 27 al 29 de octubre, en casa de retiro. ¿Sí? Aquí ven, ¿no? Ese lugar es casa de retiro, bonito, ¿no? Hay un río, ¿sí? Muchos árboles, muy bonitos, ¿sí? Y luego también estamos lanzando, ¿no? Convocatoria para ser parte de grupo de danza, ¿sí? Se llama grupo de nombre danza Sonkomaya, adolescentes jóvenes, inscripción hasta 25 de octubre. ¿Sí? Hasta 25 de octubre puede inscribirse, ser parte de danza Sonkomaya. Entonces a través de ese grupo de danza nosotros, ¿no? Realizando muchas presentaciones, visitando diferentes ciudades, eventos. Luego esta vez, ¿no? Y participaron concursos, ¿no? Que aquí Alcaldía La Paz. Entonces llegó hasta final, ¿verdad? ¿No? Entonces es un teatro bonito, ahí participaron. Luego también, próximo año también queremos ir a Corea, ¿no? Un grupo de danza y ahí mostrar de Bolivia. Luego 28 de octubre tenemos casting. ¿Sí? Primero inscribirse, luego 28 de octubre hay casting. Y ahí va a elegir, ¿no? Entonces, encargado es hermano Andy Fernández. Luego mayor información tiene en la oficina. Luego otra convocatoria, también igual ser parte de equipo de staff. ¿Sí? Aquí en la misión tenemos diferentes áreas staff. ¿Sí? Entonces, área de fotografía, transmisión, sonido, video. Y en esa área también área de staff. Los hermanos desean aprender, servir el evangelio. Ahí pueden inscribirse. Mayor información también tenemos en la oficina. Luego encargado hermano José Luis Yucra, ¿no? Puede acercarse, pregunta. Luego también invitamos a los niños, nuestro hijo también tenemos programa para nuestros hijos, se llama Safari, ¿sí? Grupo de danza, academia. También antes de practicar danza, ¿no? También enseñamos, ¿no? Inglés. De inglés los horarios de martes, 2 de la tarde, los sábados, 10 de la mañana, así 2 días de la semana, aquí enseñando idioma inglés. Luego también aprender la danza, ¿sí? Formar grupo de danza desde niños en la iglesia. ¿Sí? Luego hoy es domingo, ¿no?
Domingo culto de la tarde hoy día también no hay, hermanos, ¿no? Como sigue estamos saliendo, buscando un lugar adecuado para iglesia. ¿Sigue está buscando, hermanos? Oh, silencio, nadie busca, entonces solo regresa a su casa, ¿no? ¿Sí? Cuando terminando reunión grupal, regresando a su zona, más que todo su zona, ¿sí? Pueden ver un lugar amplio, vale la pena hacer iglesia, estamos buscando. Si donde hay achachicala, ¿no? Sigue esas situaciones. Por eso con el banco, ¿no? Estamos negociando, ¿sí? Averiguando. Eso también hay una opción. Pero solamente esperar, ¿no? Ese trámite tarda. Por eso estamos buscando también por la fe, ¿sí? Por eso los hermanos cuando termina yendo, ¿no? Al paso, pueden ver si hay en venta en lugares, pueden avisar a mí, también a diáconos, ¿sí? Por favor, ¿no? Sí, entonces orando terminamos, hermanos. Orando terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchamos sobre 4 leprosos. Ellos debería vivir una vida fracasada, luego también una vida muy miserable, pero su vida muy diferentes. Están muy felices, contentos, alegres. Hay comiendo, bebiendo, luego tomando plata, oros, vestidos. Sí, escondiendo, otra vez viene, otra vez. En verdad eso Dios bendijo a ellos, igual que nosotros. Nosotros por el pecado deberíamos morir, condenándose, sufriéndose, pero por la muerte del Señor Cristo, ahí limpió todos nuestros pecados. Luego nos ha dado esa vida tan hermosa, una oportunidad tan grande, vivir para el Evangelio. Ellos 4 leprosos, Dios dio un corazón. Nosotros no estamos haciendo bien. Hasta mañana, así callamos, sigue viviendo, tomando, bebiendo, escondiendo, guardando. Va a llegar nuestra maldad. Nosotros entramos a la ciudad, demos esas buenas y nuevas. Ahí Dios trabajó grandemente, bendijo 4 leprosos, salvando su familia, sus hijos, sus vecinos, conocidos, hasta las autoridades, inteligentes, sabios. Muchas personas recibieron la salvación. Igual esta mañana Dios está hablando hacia nosotros a través de tu palabra. No solamente comer, beber, ganar, orar. Dios Padre, nosotros también, igual que 4 leprosos, entramos cualquier lugares, cualquier personas, demos buenas nuevas. Jesucristo murió por nuestro pecado. Ya no tenemos pecado. En el resto de nuestra vida también, tantos problemas, situaciones, nuestro Señor resolvió, también va a solucionar. Luego, transmitiendo, dando esas buenas nuevas, nuestra familia, nuestros parientes, amigos, conocidos, todos recibirán la salvación. Dios Padre, bendice a los hermanos de La Paz, de Bolivia. Use grandemente. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, reunión grupal, sí, hermanos, sí.